Un espacio de bienestar y salud. Mente Descubierta. Comenzamos. Hola amigos de Mente Descubierta, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentas de recibir el día de hoy a una excelente psicóloga. Es un tema que está muy en boga, es un tema de mucha duda, pero también que tenemos que abordar de manera profesional. Le doy la bienvenida a mi compañera Carolina. Hola, buen día. Es un gusto estar aquí de hoy compartiendo con excelente conductora como mi compañera Gladys y con la invitada que el día de hoy nos acompaña, la licenciada Paulina Valtierra. Pues muchas gracias por la invitación. Yo también estoy contenta. Es un tema que no se habla mucho, ¿verdad? Que creo que es un tema muy padre, muy nuevo y pues yo encantada de venir a platicar. Gracias, Pau. Vamos a hablar de psicología bariátrica. Hoy por hoy hay muchas dudas, hay mucha inquietud, se socializa mucho la cuestión de hacer una operación bariátrica y cómo se busca un médico, y sí podemos caer en la parte médica y en la parte a lo mejor desde la operación orgánica, ¿no? Pero a veces dejamos de lado este acompañamiento y esta parte de apuntalar muchos elementos de la psicología bariátrica. Pero antes vamos a pedirle a Pau que se presente, que nos platique qué estudió, qué se especializó y cómo es que llegas, Pau, al área de la psicología bariátrica. Bueno, pues yo inicio psicología bariátrica hace aproximadamente 10 años. Okay. La verdad es que de un inicio no era como algo que yo conocía mucho. Siempre me ha gustado mucho trabajar con enfermedades crónicas. Otra especialidad que tengo es cuidados paliativos, entonces siempre me ha tocado convivir con pacientes o trabajar con pacientes con obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, bueno, el empezar a trabajar con pacientes con obesidad me fue llevando a la psicología bariátrica, a conocerla, ¿no? El estar cerca de estos médicos que estudian y que se dedican a enfocarse en este tema de la prevención de la obesidad. Yo estudio, psicología y después de esto hago mi especialidad en bariatría por el Hospital Ángeles del Pedregal. Okay. Y de ahí pues hasta la fecha, ¿no? Dedicarme a esto, la verdad me gusta muchísimo. Creo que la obesidad, si bien lo conocemos como un tema de salud físico, por llamarlo así, ¿no? A veces pensamos que la persona que tiene obesidad tiene que trabajar esta parte únicamente de ejercicio, nutrición, bla, 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 pero no nos enfocamos mucho en esta otra parte que es la psicológica. Y cierto, pues tiene una importancia, grandísima, ¿verdad? Entonces, pues la psicología bariátrica me ha llevado como a conocer esto, a conocer la importancia de trabajar con los pacientes con obesidad y también pues demostrarle las opciones que hay, porque la cirugía bariátrica no es para todos y pues la psicología bariátrica te ayuda a saber si eres o no candidato a y también qué sigue después de. Exacto. Pau, creo que hacerse una cirugía bariátrica pudiéramos pensar que es algo mágico, ¿no? Y que tengo obesidad o quiero bajar de peso y si voy a cualquier médico bariátrico, obviamente especialista, me la van a hacer y que automáticamente de pronto voy a bajar de peso. Y sí, tal vez efectivamente, pero como ahorita decías tú, creo que es un todo, ¿no? Y hay muchos mitos sobre esto. Creo que un mito personal o que escucho frecuentemente en algunos pacientes que me ha tocado atender es que se le deja todo a la cirugía y que entonces es mágico y que es un procedimiento que va a hacer todo por sí solo. ¿Qué otros mitos has escuchado? O este mito, ¿cómo lo podemos desmentir en el paciente y darle su responsabilidad? Claro, mira, yo recuerdo un paciente que yo siempre les pregunto a mis pacientes por qué se quieren hacer la cirugía bariátrica. Claro. Que aparte me gustaría comentarles, ¿verdad? Las cirugías bariátricas son, los procedimientos bariátricos es el balón gástrico, que no lleva cirugía, es ambulatorio y se introduce. Y luego manga gástrica, mini bypass y bypass gástrico, que son las cirugías que se realizan para la obesidad, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿por qué quieres hacértela? O sea, ¿cómo es que llegaste a la decisión? Y una vez un paciente me dice, porque quiero comer y quiero estar delgado. Entonces no te la hagas.
Piensan que es como fácil. Las mangas, los bypass y los mini bypass son herramientas, es decir, a tu estómago le quitan del 70 al 80%. Entonces, de hecho, la manga se llama manga porque nos queda un reservorio así pequeñito como una manguita, ¿no? Entonces, esta manga, si bien te va a ayudar a bajar de peso, y también es llamada cirugía metabólica, porque también inmediatamente cuando tú te realizas, a las primeras semanas, tu hipertensión empieza a regularse, resistencia a la insulina, glucosa, etcétera. Entonces son cirugías no nada más para bajar de peso, sino metabólicas, pero son una herramienta. Pero fíjate todo lo que tuvo que pasar para que ese paciente llegara a, no sé, más de 100 kilos. Sí. ¿No? Es un camino emocional largo. En ese camino es donde te toca estar. Sí, y así como han llegado a ese punto, también el regresar claro, también es un tema, ¿verdad? Claro. Porque como tú dices, ¿qué mitos? Eso, que con la manga o con cualquier procedimiento bariátrico, menciono mucho la manga porque es la más común, pero con cualquier procedimiento bariátrico es como magia, te la haces y al año ya estás delgadísimo, ¿no? He escuchado también mucha gente que dice, no te la hagas, no sirve, al año yo ya estaba igual. Eso es un mito. Quien regresa al mismo peso es porque no ha cuidado su herramienta, porque no ha seguido las recomendaciones de nutrición, porque no ha ido a psicología, porque no se ha atendido adecuadamente, porque mágicamente el estómago no puede crecer. Entonces es otro mito. Yo pienso que los procedimientos bariátricos son procedimientos de vida, así deberían de ser. El enfoque debería ser no nada más para perder peso, sino para trabajar en la salud integral, o sea, en la calidad de vida. Exactamente, claro. Y físico y emocional, o sea, que al momento en el proceso que tú estás viviendo, bajar de peso, también puedas analizar cuáles han sido los factores emocionales que te llevaron a un peso, porque lo ideal es que si yo tengo sobrepeso y me doy cuenta, porque me aprieta el pantalón, todo, voy y me reviso, tengo sobrepeso, en ese momento haga algo. No esperar. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que ya llegaron a sobrepeso y van obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, diabetes, hipertensión? O sea, emocionalmente, ¿qué está pasando con estas personas? Entonces, y creo que lo hemos normalizado. La obesidad, pareciera que ya la normalizamos y ya es parte de, ¿no? Y hacemos chistes. Antes se creía que los niños entre más gorditos, más sanitos, ay, qué bonito, ¿no? Y finalmente también es un hábito de familia, ¿no? Se vuelve, o sea, el hábito de volver a integrar a alguien que ya pasó un procedimiento bariátrico, integrarse nuevamente en una familia con hábitos no saludables o que no se hace ejercicio, no se camina también, o sea, por eso la importancia, ¿no? Y esa es la siguiente pregunta, Pau, ¿qué papel juega la mente en el éxito o fracaso y además el contexto de las personas, ¿no? ¿Qué papel tiene la mente en el éxito o fracaso de una cirugía bariátrica? O de un procedimiento bariátrico. Mira, yo siempre les comento a los pacientes que el tratamiento tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque si tú nada más vas con la nutrióloga, el factor que te ha hecho tener esta conducta continúa acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante trabajar eso? Porque hay que modificar, o sea, sanar, trabajar, para no regresar al mismo punto, porque si no te vas a hacer un procedimiento, pero eventualmente a los 3, 4 años, entonces pues ya, ¿a dónde vas a llegar? ¿A qué punto vas a llegar? Ahora, es importante también, a mí me da mucho gusto, me gusta mucho decirlo porque la verdad es que es un trabajo en equipo, pero la verdad, el paciente que se inicia su proceso psicológico antes de su procedimiento, que es lo ideal, quien nos esté viendo y esté pensando en hacerse una cirugía bariátrica, un procedimiento, incluso el balón, y hay que empezar por lo menos unos 2 meses antes, por lo menos, ¿no? Yo tengo pacientes que inician hasta 6 meses, 1 año antes, y son pacientes que por ejemplo, el postoperatorio, tienen un excelente postoperatorio, donde no hay ansiedad, casi no hay dolor, se adaptan fácil a las primeras recomendaciones. Entonces, ¿en qué nos ayuda la parte emocional? A prepararte, a trabajar la parte familiar, como dices, porque también estos hábitos vienen de familia, pero también el pertenecer a una familia con obesidad, ¿qué ha significado para mí? ¿Y qué va a pasar conmigo ahora que ya no tenga obesidad?
O sea, en dónde voy a pertenecer o qué rol voy a mantener dentro de la familia o la pareja, ¿no? Entonces, todo eso lo trabajamos en psicología bariátrica. Oye, Pau, ¿te ha sucedido que si asisten previo a la operación se dan cuenta que tal vez cambiando hábitos o pensamientos o haciendo ejercicio, se dan cuenta que no lo necesitan y que empiezan a tener cambios físicos? Sí me ha pasado que los pacientes llegan a incluso, mira, antes de la cirugía o del procedimiento, tienen que iniciar una dieta cetogénica, donde los pacientes abandonan por completo los carbohidratos. Entonces, obviamente su cuerpo reacciona, empiezan a bajar de peso. El cerebro hace huelga. Ajá. Pero empiezan a tener resultados, sí. Y hay pacientes que durante el proceso dicen, ¿sabes qué? Así me quiero quedar, ¿no? Pero pasa poco porque los pacientes que llegan a tomar una decisión como un procedimiento bariátrico, estamos hablando de pacientes con un índice de masa corporal muy alto. O sea, son pacientes que miden 1,50, 1,52 y que están pesando 110 kilos, 120 kilos. Entonces, aunque sigan un régimen alimenticio, la ventaja es bajar 20 kilos, pero que en realidad no los está acercando a un peso saludable. Ideal. Ajá. Así Pau, es. importante que dijiste ahorita como esta primera etapa, ¿no? De sensibilización o de prepararte, ¿no? El previo al procedimiento, pero ¿qué papel juega la ansiedad, la frustración, la desesperación en esta relación con la comida? ¿Qué subyace a ello, no? O sea, porque finalmente un primer paso es decir, dejen carbohidratos, se dejan carbohidratos y puede haber un choque incluso decir, no me quiero hacer la cirugía, no porque bajé, sino porque no puedo con esto, ¿verdad? Porque no me da, porque mi entorno me jala al panecito, al cafecito, a la pizza, a la comida rápida, pero ¿qué subyace a esto? Yo creería que sería la relación que se tiene con la comida. ¿Cómo Sí, es? mira, desafortunadamente nuestra cultura no nos ayuda, ¿verdad? Nos enseñan desde muy pequeñitos que si cumples años te regalan un pastel. Y entonces el festejo, la alegría es comer con tus seres queridos. Pero también lo contrario, que si estás triste, comiendo se quitan las O sea, las emociones con comida. Ajá, y es a lo que voy, o sea, desde muy chiquititos nos enseñan que la comida tiene un papel fundamental, cuando en realidad la comida nos sirve para mantenernos vivos, que podemos comer sabroso, sí, pero la idea es comer para tener energía para funcionar. Pero desde chicos nos empiezan como a formar estas ideas en donde la comida forma un papel muy importante y en el inconsciente la comida llega a convertirse en amor también. Entonces, ¿qué pasa? La comida nos enseña que es unión, que es amor, que es calorcito, ¿no? O sea, la comida es como una cobijita paliativa, ¿no? Llegas a la casa de la abuela y lo primero que pregunta es, ¿ya comió? Sí. Y si no, ahorita le sirvo y le sirvo O el más. chocolate, ¿no? El chocolate abuelita, y los comerciales son así como de amorcito y así. Entonces, creo que una de las cosas que trabajamos ahí es cuál es el significado de la comida. Ahora, no todos los pacientes tienen el mismo significado, como tú decías, hay quienes cuando están tristes se apapachan, hay quienes que cuando están alegres festejan, pero el punto es descubrir qué ha significado la comida para ti y cómo trabajamos o cómo podemos trabajar para que ocupe un lugar saludable y no se convierta en una conducta autodestructiva. Ok, vamos a dejarlo ahí, el tema está súper interesante, por favor acompáñenos, hacemos un pequeño espacio. Profesionales con ética y responsables en promover los valores y la salud mental. Mente descubierta. Ya regresamos. Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos como nos han acompañado, agradecerles su compañía y este tema tan interesante y que finalmente es visto desde una perspectiva psicológica integral, ¿no? De esa manera nos ha acompañado Pau desde su experiencia y desde muchos elementos concretos y válidos. Pau, muy bien, muchas gracias. Continuamos, nos platicabas del significado de la comida, cómo a través de las familias, de la cultura, de todo esto que pues estamos inmersos, ¿verdad? No podemos hacernos a un lado ni escondernos de nuestra realidad, pero
¿Cómo llegar a ese significado saludable? ¿Cómo darle a la comida? ¿Cómo darle a esa convivencia que si bien, pues sí tiene que haber comida, ¿no? Porque no podemos, se puede decir ahorita, el otro lado de la línea, pues sería como la anorexia o los trastornos de conducta alimentaria, pero ¿cómo sería llegar a esa parte saludable? Mira, ¿cómo trabajas tú a favor de ello? Te comentaba que no para todas las personas simboliza lo mismo, ¿verdad? Habrá para quien la comida cuando están tristes es como un apapacho. Yo lo veo así como una cobijita paliativa, ¿no? Es como esta película, ¿no? De la nieve. De hecho tenemos agua para chocolate, como agua para chocolate. Donde cuando ella estaba triste y cocinaba y todos lloraban, las emociones, ¿no? se iban en la comida. O por ejemplo, estas películas de Bridget Jones, no sé si la han visto, sí, que claro, incluso cuando entra es como la soltera, que sufre de amor y cada vez que sufre ve una película romántica con nieve, ¿no? Sí. O vemos que cuando las personas están tristes, pues sacan nieve o postres, beben. Sí. Entonces, todas esas cosas, y sobre todo en México, pues las tenemos muy arraigadas, ¿no? Somos una cultura en donde, como decías tú, incluso tenemos dichos, ¿no? Las penas con pan son menos. Sí. Ahorita el mes de septiembre, no sé, seguramente también les aparecen cosas como es septiembre y el pozole, los tamales, y luego sigue octubre, y porque es octubre, y noviembre y diciembre, pues no se diga, ¿no? Entonces pareciera que lo asociamos con comida. Y sí, efectivamente, pero la comida también tiene un significado. Luego les digo, en consulta, la primera persona que nos provee esto es mamá. Sí. Es el cuidado, es el calor, es la atención y pues es el alimento, ¿no? Entonces creo que está muy ligado desde esta parte afectiva o vínculo afectivo con mamá. Sí, porque las primeras sensaciones de placer, de bienestar, vienen a través de, cuando somos bebés, a través de mamá, con la saciedad, ¿no? Tenemos hambre, hay un malestar, el bebé no comprende qué pasa, pero el momento que come, esto se calma. Entonces, ahí empezamos a crear los primeros constructos. Lo ideal sería tener una mamá muy saludable, ¿no? Y luego ya también Melanie Klein platicaba, ¿no? De pecho bueno, pecho malo, y estas cosas que sí tienen mucha validez en bariatría, porque nos vamos dando cuenta cómo ha sido el vínculo con la madre, ¿no? O una madre ausente. O quién sustituyó a la madre, o cómo fue la alimentación, etcétera. O cuando van creciendo, por ejemplo, en México también se usa mucho esto de no te vas a levantar de la mesa hasta que te acabes lo que te serví. Que aparte, déjenme les digo, aprovecho, jamás debemos de hacer eso con los niños. Los niños tienen el estómago pequeñito, entonces cuando ellos dicen, ya no quiero, es porque el cerebro está mandando la señal de saciedad. Y cuando nosotros le decimos al niño, te tienes que quedar ahí hasta que te lo acabes, el niño sigue comiendo, entonces bloquea más bien esta señal. ¿Y qué pasa? Que va a llegar un punto que de adulto no va a saber cuando está lleno, pues satisfecho. Y son pacientes que en consulta te dicen, Pau, yo nunca he sentido saciedad. O sea, yo puedo seguir comiendo, y de verdad llegan a tener un estómago sumamente grande. Entonces, bueno, son muchas cosas culturales de crianza. Sí. Ahorita comentábamos que no hay que olvidar que la obesidad es un trastorno de la conducta alimentaria. Antes pensábamos que solo se hablaba de estos trastornos con la anorexia y la bulimia. Hoy sabemos que no es así. O sea, la obesidad no hay que romantizarla, es una enfermedad física, y la característica de esta enfermedad es que causa enfermedades que son las que te dañan, que le llamamos comorbilidades, ¿no? Entonces, tú te puedes convertir en una persona con obesidad y a lo mejor es, ay, qué lindo, el bebecito, el niñito con obesidad, ¿no? Pues sí, pero adivina que esa obesidad va a empezar a enfermar a los órganos, y luego los órganos van a empezar a tener deficiencias, y luego así, ¿no? Entonces, es una enfermedad, no hay que romantizarlo. Pero también creo que es importante una entrevista, buena entrevista, porque pudiera también ser un problema del estado de ánimo. Sí, no sé si han escuchado esta adivinanza que dice que fue primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. Ajá. Algo así es la obesidad, la depresión y los trastornos del estado de ánimo. Que es un criterio para depresión. Ajá. A veces encontramos que hay pacientes que al llegar a la obesidad empiezan a manifestar síntomas depresivos o ansiosos.
Claro. O a veces sabemos que hay pacientes que inician con un trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad generalizada y esto les va generando obesidad. Entonces, por eso cada caso es único. O sea, tenemos que revisarlo, tenemos que aplicar test, aplicar escalas, tenemos que echarnos así un clavado bien en la historia familiar, ver cuáles han sido los factores de riesgo y los factores protectores que has tenido en estos temas de alimentación y crianza. Ver también qué medicamentos estás tomando, porque hay muchos medicamentos que, por ejemplo, la mirtazapina, que sabemos que un paciente que consume mirtazapina pues tiene un beneficio emocional, sí, pero también genera apetito. Entonces, hay que analizar todos esos factores. Si tiene algo de tiroides, por ejemplo. Exactamente. La mayoría de los pacientes tienen... hormonal. ¿Cuáles son los factores comunes, o sea, en mayor porcentaje que encontramos en los pacientes que llegan a la consulta bariátrica? Son pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pacientes que tienen problemas de la tiroides, tienen hipotiroidismo. Tenemos pacientes que tienen problemas... resistencia a la insulina, ¿no? Resistencia. Síndrome metabólico. Ajá. Muchos pacientes, que también esto es bien importante, fueron atletas de niños. Y en la edad adulta tienen obesidad porque entrenar sin una alimentación adecuada generan síndromes metabólicos. Y el síndrome metabólico pues te puede llevar a una obesidad. Entonces hay que analizar todo eso, ¿verdad? Hay que ver también que no todos los pacientes son aptos para un procedimiento bariátrico. Si tú eres un paciente que se te complica, bueno, sabemos que los pacientes con obesidad tienen temas con los límites, ¿no? Entonces, claro, los tenemos que trabajar en terapia, pero también hay ciertos criterios. Porque si tenemos de antemano un paciente que me dice que yo quiero bajar de peso, pero adivina qué, no voy a hacer caso en el postoperatorio, porque aparte primero tienen que tomar líquidos claros, luego papillas y luego sólidos poco a poco. Que tampoco es un periodo largo, como en un mes ya se pueden comer de nuevo. Pero aunque ellos te digan, por ejemplo, no voy a hacer caso, el cuerpo... Esa operación hace que el cuerpo sea lo que pide, ¿no? Esa alimentación. O sea, no te puedes salir y comer un corte de carne saliendo. Jamás, porque ya no te van a poder. No, ya no van a poder porque el estómago lo va a expulsar. Claro. Y aparte, quien, por ejemplo, no sigue recomendaciones, como por ejemplo en el tema de carbohidratos, generan un síndrome que se llama dumping, que es una sensación de dolor abdominal, a veces les da temperatura, escalofríos, vómito, se desmayan, o sea, por lo que tú dices, o sea, la restricción ya es tanta que ya no vas a poder, pero eso no quiere decir que no puedas tener complicaciones, no se trata nada más como que ya lo vomitas y ya, no. Hay un libro que se llama El cerebro de pan, no sé si lo has leído, y habla que el carbohidrato y el azúcar da el efecto de una droga en el cerebro. Como el y nos chocolate, hace sentir bienestar. Y entonces también tengo síndrome de abstinencia, ya que no las... Pero es algo fisiológico. Sí. Y como síndrome de abstinencia, pues también se sufre. Sí, porque comemos y luego tenemos este estímulo feliz, ¿no? Y luego el bajón. Sí, pero el tema es qué haces en el bajón y cuántos bajones al día tienes. Por eso hay que iniciar su proceso bariátrico antes, porque nosotros ya, si tenemos 2, 3 meses antes de la cirugía, 6 meses qué mejor, ya vamos trabajando con eso. Entonces el paciente ya sé lo que va a pasar. Y ya empieza a tener herramientas para controlar y modificar estas conductas. ¿Cuál sería, Pau, este checklist, ¿no? de un paciente que digas tú, el pronóstico es muy favorable y tendría que cumplir o empezar terapia 6 meses antes, me imagino que se hace exámenes clínicos previamente, no sé si es un internista o un endocrinólogo, el mismo médico bariátrico, tú como psicóloga, un nutriólogo, el equipo, el Dream Team de la bariatría, ¿qué sería? ¿Y cómo se da ese checklist? Tenemos, bueno, primero una valoración médica. Sí, como dices tú, hay que realizarse laboratorios, que es que quien nos da luz verde es el internista. Okay. Obviamente va a haber pacientes que no tienen los laboratorios ideales, pero pues por eso se van a hacer la cirugía, ¿no? Pero ellos consideran ciertos criterios. Okay. Internista, médico cirujano bariatra certificado, nutrióloga y psicólogo. Ok.
Nos quedamos ahí para ampliar la información en el siguiente bloque. Regresamos en un momentito. Profesionales con ética y responsables en promover los valores y la salud mental. Mente descubierta. Ya regresamos. Hola, buen día. Gracias por seguir en el programa de Mente Descubierta. El tema del día de hoy muy interesante. Creo que es un tema que poco se habla y precisamente son los temas que estamos atentos a las redes sociales que nos piden luego. El tema del día de hoy, psicología bariátrica. ¿Qué importancia tiene las emociones antes de empezar un proceso de cirugía bariátrica, antes, durante y después? ¿Sí? Y bueno, ahorita en el bloque anterior hablaba nuestro especialista sobre los éxitos o qué cualidades se necesita para que una cirugía bariátrica tenga éxito. Y ahorita en el corte hablábamos sobre la anestesia. Hay personas que incluso ni al dentista van por la anestesia que es tan pequeña, tan local, pero incluso pudiera ser una fobia, ¿no? El miedo a la anestesia, ¿qué tanto influye precisamente en esta psicoeducación que haces tú en el trabajo antes de la cirugía? Pues mira, de entrada, saber que vas a quirófano, pues ya te pone un poquito de estrés, ¿no? Generalmente no vamos a decir, qué padre, ¿no? Que voy a quirófano. Entonces desde ahí empiezas a generar cierta angustia, ¿no? Pero que eso se trabaja sin problema y lo podemos superar pronto. El miedo a la anestesia, empiezo con esto porque desde ahí empieza como la sensación de vulnerabilidad del paciente, ¿no? O sea, cuando entran a quirófano ellos nos refieren qué es lo que les da más miedo, estar pues a la merced de los demás, ¿no? de los cirujanos, no saber qué está pasando vulnerable. Contigo. Exactamente. Ajá. Y hay muchos mitos sobre, yo no soy anestesióloga, pero puedo comentarles algunos temas que son comunes en terapia, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen mucho miedo porque temen, o sea, porque han escuchado, hay muchos mitos sobre la anestesia. Creen que la anestesia puede que se les pase a los médicos, que no despierten, que se despierten a la mitad de la cirugía, qué va a pasar cuando salgan, porque no falta quien les ha platicado que o cuando sales de películas anestesia, que luego sucede, o la comadre que platica, ¿no? Pero no sé, en el caso personal, cuando me ha tocado estar en quirófano, no me he hecho la cirugía bariátrica, pero los anestesiólogos te van explicando. Sí. Y van hablando contigo, es como, pareciera como la única persona que está en contacto contigo y diciéndote, ahora te va a pasar esto, ahora ponte, respira, ahora de lado, y esto es muy padre. Y me imagino que en el área de psicología, ¿te ha tocado estar adentro del quirófano con tus pacientes? A mí me gusta mucho acompañarlos. Porque los médicos pues están en su trabajo, ¿no? Sí. En su atención, lo que tengan que hacer, pero el que alguien te esté aquí diciendo al oído, todo está bien, ¿te ha tocado? ¿Y cómo es esta parte? Así es, me ha tocado, he tenido la fortuna de compartir con varios médicos que me permiten entrar con los pacientes, con pacientes que son muy ansiosos, que tienen temas importantes de ansiedad. El poder dar contención en este proceso da cierta tranquilidad al paciente. Que eso saber nos lo que está pasando. Y que nos va a ayudar también en el resultado postoperatorio, ¿no? Los pacientes en este caso son anestesiados general, tienen anestesia general, no utilizan bloqueo. Entonces al paciente se le explica lo que va a pasar. Yo les explico antes de la cirugía, sesiones antes. Lo platicamos, lo trabajamos, cualquier duda para que lo vean directamente con el anestesiólogo. El anestesiólogo va el día de la cirugía, platica con ellos, les explica qué va a pasar. Entramos a quirófano. En quirófano pues ya se sienten más acompañados, ya estamos todo el equipo, ¿verdad? Y el anestesiólogo les explica, mira, te voy a dar una sedación, vas a sentir sueño, primero te vas a dormir y ya después vamos a lo que sigue, ¿no? Que es pues la intubación, todo esto. Son cirugías que no son tan largas, 1 hora y media, 2 horas máximo. Ahora, ¿qué importancia creo yo que ha tenido el acompañamiento del paciente? Ha sido bueno, pero también a la familia, porque pasa que te dicen, la cirugía dura aproximadamente 1 hora y media. Entonces, la familia despide al paciente, lo bajan y desde que la familia ve que entra el quirófano empieza. La hora y media. Es la 1, ¿no?
Entonces pasa 1 hora y media, nadie sale, les dice nada y están todos preocupados. Entonces, parte de la función de la psicología bariátrica es, bueno, si entraste con el paciente, estar avisando, ¿sabes qué? Ya inició ahora sí la cirugía. Empieza a contar a partir de ahorita, ¿verdad? Okay. A la mitad del procedimiento todo está saliendo bien, no ha habido ninguna complicación, y entonces también puedes ayudar a la familia que no esté ahí con el Jesús en la boca, ¿verdad? Y el paciente también, porque se preocupa porque afuera su gente lo está familia, esperando. Claro. Y cuando terminan, pues ya también preparar a la familia. Mira, va a salir de anestesia, es una anestesia general. Ahorita no te va a contestar perfectamente, vamos a esperar unas horas. No le preguntes cosas que no quieras saber. Exacto. Puede decir incoherencias, es parte de. Y luego, bueno, pues ya salen los médicos y ya ellos médicamente les dan su parte, ¿no? Pero mira, a mí lo que me encanta de la psicología es que podemos hacer tantas cosas claro. Como esto, ¿no? Acompañar a un paciente, decirle, aquí estoy yo, voy a hacer el vínculo entre quirófano y tu familia, eso cómo ayuda. Y abonar un gran proceso de cambio, ¿no? Sí. Un gran proceso de cambio. ¿Cómo puede una persona que esté interesada en algún proceso de estos evaluar que este Dream Team del que te comentaba, y ese es que eran, ahorita agregando anestesiología, serían 5 especialistas, ¿no? A cargo de un paciente, de un proceso que lleva, no sé, 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se busca? ¿Y cómo te pones en un equipo seguro? Pues lo primero es, quien es la cabeza del equipo, o sea, es el cirujano. El cirujano bariátrico es el que te va, cuando tú vas a buscar en internet, que generalmente así sucede, o recomendaciones, te van a decir, me opero tal, o vas a buscar médico o bariatra, que esté certificado. Okay. No te operes con médicos que no están certificados en bariatría. Se ha dado que hay médicos que son gastro, y que operan hacen mangas gástricas, ¿sí? Y también ha pasado que son pacientes que se han complicado. Mira, la cirugía bariátrica tiene un porcentaje aproximado de entre 2 y 4% más o menos de probabilidad de complicación. Muy bajo. Es muy bajo. Muy bajo. Yo siempre les comento, cuando tú tienes obesidad tipo 3, puedes ir caminando por la calle y puedes tener una trombosis. Es más el riesgo de vivir con obesidad día a día que entrar a quirófano a realizarte una cirugía bariátrica. Claro. Pero esto no quiere decir, o sea, que te puedes operar con cualquiera. Al contrario, si tú estás en buenas manos, bueno, pues qué mejor, ¿no? Este riesgo, pues lo tenemos ahí controlado. Hay que buscar un médico que esté certificado. Hay que buscar especialistas. Hay nutriólogas y nutriólogos que son muy buenos, pero la nutrición, por ejemplo, por decirlo, yo quiero bajar de peso y voy con una nutrióloga, no es lo mismo a una nutrición bariátrica. Okay. Las porciones no son las mismas, entonces asiste. Ni el tipo de alimento. Exactamente. O sea, el nutriólogo tiene que estar especializado y el plus es la psicóloga especializada. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos el impacto que tiene un proceso así, sabemos qué sucede antes y después, podemos valorarte y podemos enfocarnos especialmente en el tema bariátrico, que no quiere decir que no vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Claro, obviamente tenemos que hablar de otras cosas, pero no es lo mismo un procedimiento bariátrico, emocional, nutricional, a ir con otro especialista. Ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Sí, claro. Como, si tú tienes un tema, por ejemplo, de insuficiencia renal, pues vas a buscar un nutriólogo clínico, ¿verdad? Si tú tienes un tema de oncológico, vas a buscar un nutriólogo que tenga esta dirección. Hay que hacer lo mismo con la bariatría. Opérate con un médico que esté certificado, que tenga un equipo ya consolidado. Generalmente los cirujanos ya tienen sus anestesiólogos, sus internistas de confianza, que son médicos también, que suelen trabajar con pacientes bariátricos y que saben las variantes y saben cómo preparar al paciente para. Oye, también cuentan con ejercicio, con activador físico, para posterior, ¿cierto? Porque es importante. Eso es importante, sin embargo, parte en el equipo también te vamos asesorando en eso. Okay. Una vez que el doctor da luz verde que el paciente ya, primero
hay que iniciar con cardio. Y después, pero con cardio de bajo impacto, como caminatas, etcétera. Cuando ya lo dan de alta, que dicen ahora sí, a partir de ahora, ¿no? Nosotros, la nutrióloga, el cirujano y yo, te vamos recomendando cuáles son los ejercicios adecuados. Desafortunadamente aquí en Durango no tenemos entrenadores bariátricos, estaría súper padre también. Fíjate qué padre, pues un área que tendría que... Claro. Sí, pero si tú vas de la mano con tu equipo y tienes un entrenador de confianza, la idea es estar en comunicación. Entonces lo que sí se puede hacer es que tu entrenador o tu entrenadora se comunique con nosotras, con el doctor, con la nutrióloga, y que podamos ir guiando para que él se dé cuenta qué cosas sí y qué cosas no en una persona con un procedimiento bariátrico. Entrarle a esto, tanto como tú desde tu perspectiva, como yo como paciente tal vez, tanto yo como médico, es un reto, ¿no? ¿Cuáles son los retos psicológicos más fuertes que has podido ver en los pacientes, los que están operados? Implique un reto en la mayoría de ellos, de los que se hayan operado? Lo primero es la decisión, o sea, ¿por qué están decidiendo realizarse el procedimiento? Eso es muy, muy importante. Que debe de ser por convicción, o sea, que estés decidida o decidido a realizarla por ti y para ti. Ese es un reto. Oye, los menores de edad pueden, a lo mejor lo pueden decidir, pero no tienen la edad legal para decidirlo. ¿Lo puede decidir su papá, su mamá? Sí, la idea es que yo he tenido pacientes de 14, 15, 16 años. Pero han sido pacientes que tienen situaciones médicas muy complicadas. Por ejemplo, una chica con obesidad mórbida que tuvo problemas con el fémur, o sea, tenemos que ayudarla. Okay. Entonces, pues y antes de concluir, nada más decirles que tenemos que cambiar nuestra mentalidad sobre la cirugía bariátrica. Ajá. Dejar de romantizarla, como ahorita decías, no hace magia. Y de satanizarla también. Ajá, hace su parte. Y bueno, vamos a hablar de esto en nuestro siguiente blog. Profesionales con ética y responsables en promover los valores y la salud mental. Mente descubierta. Ya regresamos. Hola, buen día. Gracias por seguir en nuestro último blog sobre el tema de psicología bariátrica. Creo que hemos tomado temas importantes y bueno, la finalidad de esto es el papel que desempeña la psicología y el cambio de pensamiento, de emociones, el para qué me la voy a hacer y qué cambios de hábitos tengo que hacer. Tal vez en esto incluya el hacer ahora sí que una revisión en nuestra salud mental y por qué no, si es necesario, tú nos dirás la respuesta, el enviarlos a psiquiatría en caso de que sea demasiado fuerte la situación o sea un problema del estado de ánimo tal vez de raíz, el también meter al especialista en salud mental, que es el psiquiatra. Así es. A veces me preguntan, Pau, ¿por qué me mandan a terapia si me van a hacer una cirugía bariátrica? O sea, me van a operar el estómago, quiero bajar de peso, ¿qué estás haciendo tú aquí, verdad? ¿Qué hacer contigo? Bueno, hay que recordar que hay que trabajar en equipo. La mejor forma de ayudar a alguien en el tema de salud es trabajando multidisciplinariamente e interdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque yo te aporto en una parte y la otra persona te va a ayudar en la otra y en la otra. Y si somos un equipo, no. Digo esto porque la psiquiatría a veces asusta, ¿no? O sea, es decir, te voy a mandar con un psicólogo, ya es como, bueno, está bien. Bueno. Y luego la psicóloga te dice, te voy a mandar con el psiquiatra, entonces a veces me dice, no, ¿verdad? Yo vengo a operarme y a estar delgada, ¿no? Sí. A que me... Pero en la valoración que realizamos, que se debe de realizar, cuando identificamos que hay temas, yo siempre les comento que hay que recordar que la salud mental siempre va a tener una connotación emocional, o sea, obviamente psicológica. Tenemos un tema psicológico, por ejemplo, hablemos de depresión, la parte emocional, que para eso la vas a trabajar en psicoterapia, ¿no? Pero hay una parte que es médica. Es como, por ejemplo, yo tengo gripe y yo platico contigo y a lo mejor tú sales con todas las herramientas para afrontar esta gripe,
Pero los mocos, la temperatura, el malestar, solo se te va a quitar con medicamento. Claro. Entonces, hay temas que solo se van a quitar con medicamento. Es decir, si tú tienes una situación de ansiedad severa, vamos a trabajar la parte emocional que genera eso, pero estamos hablando que los neurotransmisores ya no están funcionando como esperamos. Entonces, para eso tenemos que echar mano de medicamento. Y para eso... Hay confianza y hay un trabajo previo. Exactamente. Y para Justo eso, perdón que te interrumpa, y justo voy como que tú eres la que está previo al procedimiento, hasta 6 meses, que es lo ideal, acompañas la intervención y luego prácticamente tú lo integras nuevamente a su nueva realidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué impacto social y emocional tiene alguien que va perdiendo una gran cantidad de peso? ¿Cómo se va integrando y cómo lo vas acompañando? Porque ahorita que lo hemos platicado, pues yo veo que la parte de la psicología bariátrica es el pre, con mucho tiempo, idealmente, y además él va a dejar de ver a su internista o a su doctor en algún momento y tú debes quedarte como en ese último acompañamiento, entonces ya para que tenga esta nueva vida, estos nuevos hábitos. ¿Cómo es, Pau? Pues es un trabajo muy padre, pero también de mucho compromiso con el paciente o la paciente. Por eso yo siempre les pregunto, ¿por qué te la quieres hacer? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? ¿Verdad? Porque es como cuando vamos a terapia, ¿no? Que te dicen, vamos a terapia, pero no te dicen qué pasa después de que empiezas a cambiar en la terapia, ¿no? O sea, ya empiezas a tener otro rol familiar, empiezas a establecer límites, qué pasa con tu alrededor. Lo mismo pasa con un proceso bariátrico. Tú ya tienes un rol específico en familia, con pareja, en la maternidad, en la paternidad, ¿sí? Y que la obesidad contribuye a este rol que tú has tenido. Cuando tú empiezas a cambiar las cosas a tu alrededor, la dinámica a tu alrededor va a empezar a cambiar. Va a haber reacción. Hay parejas que empiezan a querer sabotear el proceso de sus parejas. ¿Por qué? Pues porque antes nadie la volteaba a ver, y entonces eso me daba tranquilidad, y de pronto todo el mundo la voltea a ver. O le antes, pregunta qué se hizo. O qué se hizo. O celos. Tengo un paciente que no puede hacer ejercicio porque su pareja se enoja porque hace ejercicio, porque se ve mejor. Antes no te gustaban las fotos y ahora te tomas 1000 fotos y las subes a las redes, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. O en la familia, antes siempre ibas a comer con nosotros y ahora no. O sea, ya no quieres. Entonces, ese proceso no termina con la cirugía. Y no termina cuando te da de alta el médico que te dice, ya, listo, ¿verdad? Todo, a continuar. Tu vida casi normal, porque las porciones ya no van a ser normales, pero la parte emocional, el impacto emocional va más allá. Como en los trastornos de la conducta alimentaria, hay dismorfia también. El proceso a veces de bajar de peso es tan rápido que tu cerebro no lo va registrando de la misma forma en la que te vas viendo. Entonces puede suceder que, y pasa muy seguido, que a los pacientes les empiezan a decir, oye, qué bien te ves, qué delgada estás o qué delgado estás, y ellos se ven en el espejo y se siguen viendo con obesidad. La única forma de cambiar eso es en terapia. El tema en amistades, dejas de beber con un procedimiento bariátrico. Si tú antes aguantabas X número de copas, ahora con una copa o media vas a estar como si tú hubieras tomado más. Entonces hay pacientes que deciden dejarlo. Para poder realizarte un procedimiento bariátrico tienes que dejar el tabaco y tienes que dejar el consumo de drogas. Entonces eso también puede generar un impacto después de... Entonces, nosotros damos más o menos un promedio de 1 año después de la cirugía. El día que se realiza la cirugía, que tú sales de quirófano, empezamos de cero. O sea, porque ahora viene el post. No me refiero que lo anterior no valga la pena, sino que es el proceso, ok, terminamos el primer proceso, ahora sí que etapa 2 comenzamos, ¿verdad? Y es como tomar una nueva identidad, ¿no? Sí. Un nuevo rol. Tal vez antes lo que te hacía que te vieran era tu sobrepeso. Y me refiero no por el espacio, sino por los chistes o lo toman luego como a juego, o era lo que me hacía valer y que todos me vieran. Y ahora es diferente. Y hay personas que lo contrario te dicen, ¿estás enfermo?
¿por qué estás bajando de peso? El tener que dar explicación a todas las personas también creo que es complicado. Sí, y el aprender a establecer límites, porque luego opinan del cuerpo de los demás. Que te dicen, ya, no, así está bien, ándale tantito más. No, es que estás muy delgado, estás muy delgada. Sí. No, es que te hiciste una cirugía así, anda, no, yo tengo una comadre, o yo conozco al hijo de un primo que se la hizo y ya estuvo igual. O sea, los empiezan a bombar, ajá, y te vas a operar de eso, no te operes porque se mueren. Claro. No es cierto, yo tengo 10 años dedicándome a esto y no he tenido, ni he conocido un solo paciente que haya fallecido, ni en quirófano, con un equipo de ni calidad. Después. Con un equipo de calidad, obviamente, sí. Pero los empiezan a bombardear, o sea, ahora sí que llegan a un mundo y empiezan a conocer otro aspecto de ese mundo. Hay un caso que me gustaría platicarles. Claro, adelante. Hace tiempo tuve un paciente que medía 1,70, masculino, hombre, y pesaba 251 kilos. Wow. ¿No? Entonces, cuando pasa... ¿Esa es una obesidad 3? ¿Más? ¿3? Sí. Okay. Es que aparte tienen que adaptarse y en algún blog decía, se normaliza, ¿no? Hay personas... Conozco una persona así que mandó a hacer en su carro un volante pequeño. Porque no cabía, claro. O la cama, y se va haciendo normal. O cuando viajan, compran 2 boletos. Sí. En los aviones a veces no pueden viajar en avión. Sí. O sea, muchos temas que a veces no nos podemos... Bueno, ¿y qué pasó con él? Este paciente... Cuando se realiza el procedimiento, empieza a bajar de peso, muy apegado a su tratamiento psicológico. Un día me dice, Pau, me veo en el espejo y no sé quién soy. Sí. ¿Pero por qué? Porque en realidad, o sea, la obesidad tapaba su cara. Entonces, cuando él empieza a bajar de peso, ves una foto de él antes de la cirugía y lo ves un año después y podría asegurar que son 2 personas. Él baja al final como unos 130 kilos. ¿La mitad? Sí. Imagínate, reconocerme de nuevo, el crear una identidad propia, un sentido hasta de pertenencia, ¿no? Sí. Como este es mi lugar. Y la metamorfosis de la caída del pelo, de la proteína, de tener mucha conciencia de la piel, de muchas cosas cambian, no solo el peso. No. O sea, hay una metamorfosis muy interesante. Y sobre todo que la verdad hay tantos mitos de la bariatría. Tantos mitos, yo les puedo decir... ¿Cuál es el más común? Pues que no sirve, ¿no? O sea... ¿Que vas a tirar tu dinero? Vas a tirar tu dinero, al año vas a estar igual, otro que les dicen muchísimo a los pacientes y que los afecta mucho, por favor, si ustedes conocen a alguien que se va a hacer eso, no se lo digan, les dicen como si fueran débiles, o sea... No tienes fuerza de voluntad. Ponte a dieta, o sea, ¿por qué no te pones a hacer ejercicio? ¿Y por qué no te pones una buena dieta y bajas de peso? ¿Para qué te vas a lo fácil? A una cirugía es como cuando al depresivo, a la persona que tiene depresión le dicen, pues no estés triste. Échale ganas. Sí, gracias. No me hubieras dicho eso antes. De haberlo sabido, ¿verdad? Sígueme para más consejos. Ajá, ¿no? Sí. Pero en realidad un procedimiento bariátrico no está fácil. Claro. Entonces, decir, ¿para qué vas a lo fácil? Es un error, es un mito. O sea, al contrario, quien toma la decisión de realizarse un proceso bariátrico la toma porque quiere mejorar su vida, su estilo porque de vida. Hay pacientes, nos falta información, pero hay pacientes, hay personas que aunque hagan dieta, lleven tratamiento, no van a bajar de peso por una serie de temas médicos, necesitan ayuda y para eso está esta herramienta. Claro. Okay. Bueno, pues desafortunadamente llegamos al final del programa. Pau, ¿nos puedes decir tus redes, teléfono, dónde te pueden encontrar? Y a lo mejor si hay dudas, si alguien está pensando o conoce a alguien o tiene la intención o algo, dudas, mitos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues a mí me gusta atender a mis pacientes directo. Okay. Si me preguntan, respondo dudas. Acuérdense, Paulina Valtierra, mi teléfono es 618-123-1127. Si quieren información, me pueden contactar. Mi consultorio está en Torre B1, consultorio número 17, quinto piso. También ahí me pueden encontrar. Y pues aquí estoy a la orden para resolver dudas. Pueden incluso agendar una cita
platicar, tener mayor información. Yo puedo acercarlos a un equipo. Ahorita estoy dentro de un equipo multidisciplinario buenísimo ahí mismo en Torre B1, entonces acérquense y yo los acerco sin duda alguna. Gracias. Pues muchísimas gracias por la información, creo que nos aclaras el panorama y bueno, no sé si hay algo más para cerrar. Pau, ¿algo más que deseas agregar? Pues nada más darles las gracias. Gracias. A mí No, me a emociona ti. un montón hablar de esto y espero que les sirva. Ojalá y se haga una siguiente sesión, si hay dudas, lo que sea, pues la volvemos a traer a Sí, Pau me invitan con otra vez. con mucho gusto. Muchas gracias, excelente día, nos vemos pronto. Sigan en Mente Descubierta. Descubre tus destrezas intelectuales, puntos fuertes y debilidades cognitivas. Mente Descubierta. Hasta la próxima.